Bienvenidos a un nuevo video misterioso. Hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante que está en las profundidades del mar de Cartagena. Y como es de esperarse, hay varios sujetos que quieren involucrarse en esta situación y vamos a ver cómo se resuelve todo. Dicen que en el fondo del mar hay un tesoro tan inmenso que puede cambiar el destino de cualquier nación, pero lamentablemente también se dice que está maldito. Esta es la historia del galeón San José, un barco que está hundido frente a las costas de Colombia en Cartagena de Indias, y su tesoro aún sigue siendo objeto de codicia, de secretos y de mucha controversia. El tesoro maldito del galeón San José. Comencemos por el inicio. España, antes llamado Hispania, llegó a América desde 1492 y no digo conquista ni descubrimiento porque primero no descubrieron nada y segundo pues lo llamaría más como dominio. En resumen, durante más de 300 años España estuvo aprovechándose de las riquezas de diferentes lugares de América. Por supuesto, el Imperio Español se expandió muchísimo y tuvo mucho poder y llegó a ser el cuarto imperio más grande de la historia y dominó diferentes regiones que le servían para diferentes propósitos. Ellos tenían diferentes rutas de comercio y de transportes para llevar materias de un lado a otro, que pretendían expandir su territorio atacando diferentes zonas. Pero ellos tenían un gran poder y la gran mayoría la llevaban de vuelta al país. Y también dato curioso, hacía ya más de 500 años que en teoría el primero como extranjero que llegó a esta zona fue un vikingo llamado Leif Erikson. Él llegó a la parte norte y estableció algunos campamentos pues con otros colegas que también eran vikingos, y eso sin contar pues la gente que ya vivía acá desde antes. Y también había algunos conflictos con los británicos que rondaban esa misma zona, quienes por cierto pues también tenían mucho poder y lógicamente el interés era el mismo. Ellos tenían una gran flota de navíos llamado Flota de Tierra Firme. Este fue un gran barco español que fueron dos embarcaciones iguales, de los cuales el principal era San José, seguido del San Joaquín. Inicialmente estos barcos partieron desde Cádiz en España hasta Cartagena de Indias y miraban a qué lugares debían ir para recoger e intercambiar pues mercancías y diferentes cosas. Como esta gente estaba ubicada en diferentes zonas de esta misma área, tenían varias cosas que debían poner en este barco. Así que el 10 de marzo de 1706, esta flota conformada por estos dos barcos y 10 buques de carga partieron hacia Cartagena de Indias desde Cádiz en España. Los españoles ya sabían que había pues un gran número de buques hostiles británicos en el mar, debido a que había un conflicto de sucesión en el trono español. Así que el rey Felipe V ordenó que le brindaran mucha protección a estos navíos, ya que iban a llevar pues unas grandes sumas de riqueza. Estos barcos llegaron en mayo a Cartagena y de ahí partirían a Portobelo a recoger estas riquezas. Así que colocaron 26 naves más que iban a resguardar a los barcos principales. La idea de ir a Portobelo en Panamá era que allí iban a recoger pues un gran número de riquezas que ya habían sido extraídas del virreinato que tenían en Perú. Sin embargo, esta partida no se dio hasta 1708 debido a estos conflictos y al temor que tenían contra los británicos. Así que en 1708 parten hacia Portobelo, llegan allá y el general discute de si era seguro o no hacer el viaje de regreso hacia Cartagena de Indias, porque esa era la ruta más segura y la que ya estaba trazada. Pero desde Cartagena ya les habían advertido, hey, tengan cuidado porque acá andan los británicos y aunque no han hecho nada, están como merodeando esta zona y tal vez pues estén planeando algo. Obviamente el capitán español estaba bastante asustado y por eso había pospuesto esta partida 2 años, pero habló con uno de sus aliados que era un general francés y le dijo, hey, no te preocupes, nosotros los vamos a escoltar y pues después nos pagan con una parte. Iban a escoltar todo este viaje y pues no iba a pasar nada, iban a llegar completamente seguros, así que parecía no haber mucho riesgo en este trayecto. Así que en 1708, 16 barcos partieron en grupo y eran barcos que estaban listos para pelear. El segundo más importante, que era el San Joaquín, llevaba 64 cañones y otro nombrado Santa Cruz tenía 55 más, aunque en ese momento de los 55 solo tenían 44 funcionales. Mientras realizaban sus acciones y movimientos en Portobelo, el capitán inglés Charles Wager tenía varios espías regados por toda esta zona que obviamente le contaban todo. Estas personas estaban en tierra en diferentes lugares
lugares y ellos desde adentro ya estaban saboteando las diferentes colonias con el fin de que pues España perdiera ese poder. Y le dijeron, oigan, esta gente tiene una flota como súper bien armada, están planeando un viaje en estas épocas y llevan un montón de riqueza avaluada en más o menos 11 millones de pesos. Ese mismo valor a día de hoy son más de 17.000 millones de dólares. Y esto lo hace uno de los tesoros más importantes y más grandes, hundidos en el mar. Los británicos emboscaron a los españoles muy cerca de las Islas Rosario, ubicado como a unas 30 millas del puerto al que iban en Cartagena. Los británicos tenían un barco muy grande que tenía 60 cañones y con este comenzaron a atacar a los demás. Todo este combate duró 1 hora y media hasta que finalmente el galeón San José explotó y se hundió. Y de 600 personas que iban a bordo de este barco, únicamente 11 sobrevivieron. Así que finalmente nadie se pudo quedar con ese tesoro y permaneció en el agua durante muchos años. Pero desde 1980 hubo como varias empresas y varias personas que por su cuenta comenzaron a intentar buscar este barco, obviamente ya sabiendo la historia y sabiendo la riqueza que llevaba a bordo. Hace unos años una empresa estadounidense llamada Sea Search Armada dio indicios de que había encontrado este barco. Obviamente se pusieron a indagar e investigar de si se podría tratar del galeón San José. El botín incluía oro, plata y esmeraldas extraídas del virreinato del Perú. Durante siglos la ubicación de este barco fue un completo misterio y se pudo confirmar la identidad del galeón San José gracias a los cañones de bronce grabados con delfines y se desató una batalla legal pues entre diferentes naciones: Colombia, España, la empresa gringa que dice que lo encontró y los descendientes de los tripulantes originales que iban en este barco también a día de hoy están peleando una parte de este botín. En 2011 una corte de Washington declaró que oficialmente este galeón pertenecía a Colombia que está en territorio de sus aguas territoriales. Pero salió la empresa a decir, oigan, no, nosotros lo encontramos, así que eso es nuestro. Pero luego salieron los españoles a decir, ay, pero es que el barco era mío y el botín era mío porque yo lo saqué. Y luego los españoles se fueron a la convención UNESCO a decir, ay, pero es que el barco era nuestro, así que eso nos pertenece. Y alegar que Colombia no respetaba el principio de inmunidad soberana que establece la UNESCO y los países que forman parte. Pero Colombia no forma parte de la UNESCO porque tendría que respetar pues la soberanía española que supuestamente lo reclama como suyo. Y recordemos que este barco está en aguas colombianas. Y también pues apelando al motivo súper purista, pues estas riquezas fueron extraídas de Perú originalmente. El tema está muy disputado, pero por ahora pues el gobierno lo que planea es rescatar este galeón y más allá pues de hacerlo como comercial y aprovecharse de todo esto, el trasfondo principal que pretende es convertir estos objetos y ser expuestos en un museo, porque más allá del valor de las riquezas, tiene una gran importancia que puede dar pistas de cómo era la humanidad o la sociedad y el desarrollo de la sociedad durante estos periodos de tiempo, evaluando cómo era el comercio, cómo eran las rutas y el trayecto, qué objetos intercambiaban, los lugares de donde eran extraídos y muchas pistas más. Desde su hundimiento muchos lo han intentado buscar sin éxito. Pero hay muchas personas que plantean que esta riqueza en realidad podría estar maldita. Desde el hundimiento muchos lo han intentado buscar sin éxito. Ha cobrado muchas vidas, no solo las que iban a bordo de estos navíos, sino también todas las personas que han intentado hallarlo. Y ahora suscita un conflicto bien grande entre diferentes naciones. Así que se dice que el San José en realidad no quiere ser encontrado. Algunos aseguran que este galeón ya está maldito, que está manchado por la esclavitud y por el saqueo colonial y por toda la sangre de los hombres que murieron en él y los que siguen intentando buscar este barco durante muchos años. Puede ser una coincidencia o puede ser una protección de este mismo tesoro. Hoy el tesoro sigue bajo el mar, pero hay planes de extracción. El gobierno colombiano lo declaró como patrimonio cultural, por eso pretenden que sea exhibido a forma de museo. ¿Ustedes qué creen, empezando por la maldición de esta gran riqueza? ¿Podría existir o podrían ser coincidencias desafortunadas? Y más allá de eso, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué debería pasar con esta riqueza? Y pues finalmente, ¿quién debería quedárselo? Si te gustó este tema, deja tu like y coméntame qué opinas. Y por supuesto, suscríbete ya si aún no lo estás para ver más casos misteriosos. Además que es la forma más fácil de apoyarme y te lo agradezco infinitamente. Y voy a ver el último video, que fue un conteo de videos bastante paranormales que están muy aterradores. Y también cuéntenme si han experimentado cosas paranormales. Ya saben que a mí me gustan mucho estos temas, a pesar de que afortunadamente yo no tengo historias muy fuertes. Esto es todo por hoy y espero que nos veamos en el próximo misterio.